Juan Carlos Osorio dejó de ser el director técnico de la Selección Nacional de México. Él era una persona que tenía una estrategia para jugar los partidos. La gente todavía tiene un sabor agridulce por el desempeño en la Copa del Mundo. Adiós, señor Osorio, que le vaya muy bien. Fue usted, la verdad, un verdadero fracaso. No va a haber renovación. Juan Carlos Osorio ya no es técnico del Tri. Y al final de cuentas yo creo que deja un saldo positivo, profesor. Seguramente en las próximas semanas sabremos quién será el próximo director técnico de la selección. La ola de candidatos para dirigir a la selección mexicana. Aunque sea de afuera, que se sienta mexicano 100%. Esté comprometido. Yo nací y se canteó un poquito por el Piojo. Y me gusta bastante, ¿sabes quién? Gareca. Parece ser que está ponchado Matías Almeida. Y ahí está el Tuca. El brasileño de 64 años de edad se ha bajado del barco de candidatos para dirigir a la selección mexicana. Se acercó una persona, no voy a decir nombre, y yo le dije que no, que muchas gracias. Hay muchos nombres que suenan. Empiezan a surgir rumores. ¿Te gustaría un tipo como Gerardo Martino para el Tri? Yo creo que no es la característica que está buscando, que debe de buscar la selección mexicana. Y el que más interesa, Gerardo Martino, hoy director técnico del Atlanta United. El Tata Martino, que está tomando fuerza. Esta mañana se da la noticia que el Tata Martino ya no va a renovar con el Atlanta United, cosa que abre las puertas y creo que es un mensaje indirecto, completamente directo, que el Tata puede llegar al Tri. Si llega él, pues será bienvenido y que haga un buen trabajo, para la selección mexicana. Sale por la puerta grande del fútbol estadounidense, entra por la puerta grande al fútbol mexicano. Lunes 7 de enero del 2019 ha comenzado una nueva era. Me gusta el Tata, De presentar públicamente al director técnico de la Selección Nacional de México, Gerardo Martino. Veremos qué sucede, pero en estos días habrá noticias con la selección mexicana. Por el que le entra a la selección, le entra a la silla eléctrica y tiene que tener carácter para aguantar de todo, sino que no vaya a la selección. Vamos a ver, aquí la tiene, fírmala. El sueño de Gerardo Martino de conseguir clasificarse al Mundial de Qatar 2022 al frente de la selección mexicana comenzaba con el pie derecho. Rompía una sequía de triunfos de 8 años sobre su máximo rival. Pizarro tiene al Chaca, prefirió a Raúl Alonso, le puede pegar. México, campeón de Copa Oro por octava ocasión. Primer título para el Tata Martino. Esta victoria ponía fin a una pesadilla personal, las finales como seleccionador nacional. Y el Tata era el desafío de su vida dirigir la selección. Creo que se preparó para eso, ya había dirigido la selección de Paraguay, tenía experiencia mundialista y su sueño era ser campeón con la selección argentina. Estuvo muy cerca en 2 Copas Américas, la de Chile y la de Estados Unidos, 2015 y 2016. Las lágrimas en el rostro de un desconsolado Leo Messi, a quien se le va otra vez un título con la selección de Argentina de las manos. Pierde 2 finales por penales con Chile y fue un dolor muy grande para el Tata. Y veía que le hacían la vida imposible por ser rosarino. Pautas que vienen de Buenos Aires, el porteñismo. Entonces, si no es de Buenos Aires, le van a hacer la vida imposible. Y al Tata le hicieron la vida imposible, por ser rosarino. Había desorganización en el fútbol argentino, hacen que él renuncie al cargo del seleccionador argentino, creo que con mucho dolor. Aquel que piensa que yo me voy de la selección por perder finales, no, de ninguna manera es así. No. Se puede ver desde el hecho que a lo mejor vos perdés 2 finales con Brasil es una cosa, nos tocó perder con Chile, y por ahí no se hace el análisis de que fue el mejor Chile de la historia. Y Chile celebra así su segundo título de América. Años antes, la suerte con una final y con la Copa América también le había sido esquiva, esta vez al mando de la nave de Paraguay.
Poco a poco, logró imprimir un estilo de juego demoledor. La eliminatoria, que Sudamérica es una eliminatoria infernal, es muy difícil. Por las complejidades, no solamente por la fortaleza de las selecciones que compiten, sino también por las complejidades de ir a la altura de Bolivia, de ir a la altura de Colombia. Salimos muy fortalecidos de lo que era la eliminatoria. Ganar a Brasil, ganar a Argentina, ganar a Uruguay. La verdad es que ganar de visita en Chile, con los entrenadores que había en ese momento, en Chile estaba Bielsa. Y deslumbraban jugadores de talla internacional. Por ejemplo, la dupla de atacantes del Bayern, del Dortmund eran Aedo y Lucas Barry. Y Roque Santa Cruz estaba en el City, Tacuara estaba en el Benfica, eso solamente por hablar de los 4 delanteros. Más el grupo de centrales que ustedes tenían en México, Paulo, Darío, Denis, Julio César Cáceres. La verdad es que teníamos un equipo que ilusionaba y además peleaba muy bien contra los poderosos. Destacaba un delantero sobresaliente. Vamos a abordar el tema que, de acuerdo a la versión de su esposa y su representante, tiene un balazo, al parecer, en la cabeza a Salvador Cabañas. Todos los compañeros de profesión consternados y solidarios con Salvador Cabañas. La realidad es que Salvador era un jugador impresionante para nosotros, lo que nos había dado en toda la eliminatoria. Y me acuerdo bien que estábamos en las oficinas que teníamos ahí en Paraguay, en Asunción, y vino Gilda Rúa, la jefa de prensa, a los gritos con lo que había pasado y nadie entendía nada. Pero bueno, lo peor vino después, ¿no? La confirmación de lo que había sucedido, ya cuando pasó lo de el riesgo de vida, ir a verlo a la clínica Fleming acá, yendo para Buenos Aires, el estado en que lo vimos, y ya pensar en él como ser humano, que pueda tener una vida que merezca ser vivida, ¿no? Porque nosotros desde la distancia nos imaginábamos con un tiro en la cabeza las peores cosas, ¿no? Salvador Cabañas se aferraba a la vida buscando un milagro. Su equipo luchaba con él, dedicándole cada partido de clasificación. Así, con esa lucha, llegaban en 2010 al Mundial de Sudáfrica. Como pasa mayoritariamente en los grupos que te tocan. Japón fue un partido de muchos nervios, ganado a los penales, pero que de alguna manera el hecho de ganarlo y de hacer historia te fortalece aún más. Y sí, fuimos contra la mejor de todas, que era España, fuimos incluso con mucha fortaleza, muy entendiendo que podíamos hacer algo histórico, ¿no? Lo histórico quedó en deuda, desde el punto de vista nuestro. Fue la coronación de Gerardo Martino como seleccionador de nivel internacional ante el mundo. Y las ofertas comenzaban a llegar. Colombia lo había tentado, le había puesto el contrato arriba de la mesa. Viaja un emisario él a Colombia a firmar el contrato o a ver los alcances del contrato y él, bueno. Ahora ya no hay problema para decirlo, estaba el contrato sí arriba de la mesa porque mi contador y mi abogado estaban allá y me llamaron para decirme que había que viajar a firmar. Elige por el corazón, elige por el sentimiento. Newell's estaba en un momento muy delicado, último en los promedios para irse al descenso, estaba muy complicado. Y entre los amigos, entre su familia, entre los afectos, lo convencen, y entre obviamente la decisión de él, lo convence de que Newell's era la elección de él. Sé que dejó un montón de cosas de lado, oferta muy importante. Vino en un momento, ya te digo, complicado, le vino a dar una mano al club. No le importó nada y bueno, la hinchada le reconoce todo lo que hizo y por eso lo tiene como uno de los grandes ídolos junto con Bielsa. El Tata vino y nos sacó campeón. No hay análisis ahí, no. Como digo, era algo que había que hacer, así que no
admite ninguna explicación más. Había que hacerlo. Newell's será el club que lo vio nacer como futbolista y convertirse en un jugador mítico. Todos los años en inferiores y en primera división, y después, bueno, terminé incluso dirigiendo el primer equipo, así que mucha parte de mi vida la pasé acá adentro. Iba a jugar a la pelota, iba con sus amigos a los potreros, donde no son canchas formales, acá se les llama potrero, sino son baldíos, son lugares donde el pasto crece alto, pero los chicos jugando lo van cortando y arman los arcos con remeras, con camperas, con piedras, y así fue progresando hasta que, bueno, a los 11 años ingresa en las inferiores de Newell's y empieza a tener un sentido táctico toda su sabiduría futbolística. Y en un momento determinado, ya el Tata jugando para la escuela, para Dante Alighieri, un día fue a la canchita de fútbol de salón. Era un pibe, habrá tenido 15 años, agarró una pelotita de ping-pong y empezó a hacer jueguito con la pelota de ping-pong. No lo vi nunca en la vida, salvo años después, cuando empecé a ver videos de algo parecido que hacía un fenómeno como Maradona. Y digo, este es un tipo de otro planeta. Tengo un recuerdo de una vez jugando en una canchita de fútbol, también en la escuela. Yo lo hice enojar y entonces cuando vino una pelota le pasó la pelota, le hice un sombrerito al primero. Digo, no me va a hacer lo mismo. Cuando yo salgo a defenderlo, ya tenía la pelota arriba y sale el arquero y se lo hace. Esa habilidad y después eso de enojarse y mostrarse calentón, eso también lo vi allá por 1979, el año final de la escuela secundaria, en donde el Tata terminó debutando en la primera de Newell's Old Boys. Que está jugando un gran partido, demostrando su gran calidad. Bueno, yo la primera vez que lo vi jugar a Gerardo era una cosa exquisita, algo para el paladar del que le gustaba el buen fútbol. Yo leí una vez que decía, él no le pegaba a la pelota, la acariciaba. Se lo puede comparar en los tiempos más cercanos con Juan Román Riquelme, el jugador de Boca y la selección, una visión de juego periférica notable, una inteligencia suprema, pero el problema viene en el despliegue físico. Cuando ya era profesional, sobre todo la parte física, costaba un poco. Acá hay una visera, acá en el Coloso, en la cancha de Newell's, hay una visera que lleva el nombre Tata Martino porque proyecta una sombra sobre la cancha y el Tata juega los dos tiempos al lado de la sombra. Yo siempre decía que cuando íbamos para el lado, allá está el hipódromo, cuando íbamos para el lado del hipódromo era el número 8 y cuando íbamos para el lado del Palomar yo jugaba de 10 porque conforme dábamos vuelta en primero o segundo tiempo, yo jugaba como volante derecho, como volante izquierdo, siempre en busca de la sombra de la visera. Generalmente era porque él, al jugar por el sector derecho, siempre, cuando caía la tarde, tocaba esa parte de sombra, ¿no? Entonces lo cargaban un poquito el Tata como que jugaba más en la sombra. Pero sí, tampoco es que sistemáticamente me iba allá, ¿no? Porque aparte no hacía siempre calor. Como pasa siempre, se va construyendo toda una historia y la historia tiene parte de verdad y parte que no es real. La parte del aprendizaje del fútbol es justamente la que se aleja de los triunfos. Y nosotros con el Indio aprendimos a competir arriba, pero siempre nos tocó perder. Pero derrotas para salir campeones, no derrotas para pelear los últimos lugares. Porque tampoco Newell's hasta ahí había ganado un solo campeonato en su historia. El tema es que nosotros, ya con Jorge Solari, empezamos a codearnos con los de arriba. Eso fue en el 85-86, en el 86-87 volvimos a ser segundo, digamos al tercer año, justo sale Solari, viene Judica y se logra el campeonato del 87-88. Pero fue consecuencia de lo que ese grupo de futbolistas y ese grupo de entrenadores fueron construyendo, ¿no? Final del encuentro, Newell's Old Boys de Rosario le ganó a River por 2. Nosotros con la época de Bielsa ya no éramos solamente un equipo que jugaba bien al fútbol, era un equipo que jugaba bien, era un equipo que corría, era un equipo que los partidos
Bravo los ganaba y bueno, todo eso generó una explosión en la gente y fui convocado incluso a la selección. Siempre estuve ahí merodeando en diferentes épocas, pero nunca me consolidé como jugador de selección. No, evidentemente no me alcanzaba, así que... Bilardo le llega a decir, antes del Mundial, cuando dan la lista definitiva, que le dice, Gerardo, dice, Tata, vos no volás y yo necesito que vos vueles para ir al Mundial de México. Y el Tata lo reconoció, le dolió muchísimo, obviamente. Era como que esa parte física, si no complementaba bien la parte técnica, no te iba a alcanzar solo para selección, ¿no? A lo mejor para el torneo local sí alcanzaba, pero para el torneo, para el nivel internacional seguramente no. Para desgracia de Gerardo en su carrera en la selección, había un Maradona y era imposible. Gerardo un poquito más adelante, un poquito más atrás en la historia, seguramente hubiera sido un constante jugador de la selección argentina. Y no hay que olvidarse nunca que Martino jugaba en un club del interior del país, que no es lo mismo que si hubiera jugado en un club grande de Buenos Aires. Diego Maradona termina viniendo a Newell's y fue una noticia que revolucionó al mundo del fútbol, no solo a Rosario. Que Maradona se ponga la camiseta de Newell's sin tener ningún vínculo anterior es casi como haber ganado un campeonato. Fue una linda experiencia convivir con él acá y en lo deportivo fue un buen Maradona y un equipo que no estaba bien. Le dicen de que si él iba a agarrar la cinta de capitán. Y Diego le contesta que no, que la cinta de capitán era del Tata. Siempre le tuvo gran aprecio. Mejor jugador del mundo, ¿cómo no va a ser el capitán? Entonces estaban empeñados en que la entrega se haga en la mitad de la cancha y todo ese circo que no me satisface. Y entonces le dije en el vestuario, ninguna duda, acá no hay ningún conflicto, nada, pero te la doy acá y se terminó. Yo no quería hacer todo este papelón en la mitad de la cancha y entonces le di la cinta en el vestuario. El Tata fue siempre un líder. Gerardo era el capitán, pero fundamentalmente era la guía para nosotros. Fue importante para nosotros, todos jóvenes de entre 20 y 22 años, contar con 5 chicos más maduros, de 27, 28, 30 incluso algunos, que nos fueron marcando el camino, que nos enseñaron valores, nos enseñaron la lealtad hacia una institución. Lo que pasa es que era muy claro en la cancha, muy táctico. Él estaba siempre parado donde tenía que estar. Entonces uno describía tan bien técnicamente el partido que uno decía, bueno, el Tata en algún momento puede llegar a ser entrenador. Un día dije, me voy a hacer el curso de técnico por las dudas. A los 30 años, 31 años estaba recibido. Y después, bueno, seguí jugando al fútbol con el título en mi casa, porque todavía después jugué como 4 o 5 años más. Yo sé que a algunos no les gusta hablar de la suerte, pero siempre o la suerte o Dios te acompaña, pero siempre alguien te da una posibilidad, te tiende una mano y bueno, apareció, justo estaba en el Mundial de Francia, habíamos ido a ver el Mundial de Francia. Justo el Patón Bausa había arreglado con un equipo de Nacional B que está en la provincia de Buenos Aires, que se llama Brown de Arrecifes. Estaba por arreglar, lo llama a Central para dirigir el primer equipo. Él se va a Central, queda ese lugar abierto. Bueno, mientras estaba en Francia terminé siendo entrenador de Brown de Arrecifes y ahí arranqué. Era un equipo muy respetado en el Nacional B, sobre todo porque tenía una estructura muy confiable, dirigentes que cumplían lo pactado, cosa muy rara en aquella época en los equipos del ascenso. Y me ayudó mucho el hecho de haber estado en Brown. Y bueno, y con el correr del tiempo volvió en un momento muy complicado del club, en el año 2013, donde estábamos peleando el descenso y nos sacó campeón. Y estábamos nosotros ahí luchando por mantener la categoría. Creo que para él fue un desafío muy grande, que seguramente me animo a decir que también involucraba mucho sentimentalmente. La situación no era nada buena, pero el equipo no jugaba nada mal. Que cuando había algún pasaje del equipo bueno, en lugar de alentar, aplaudían, como el teatro.
bueno, yo siempre digo, nos hacía distinto, ¿no? Yo recuerdo que la gente lo aplaudía de pie cuando lo veíamos jugar. Los equipos no querían jugar contra nosotros porque se comían un baile bárbaro. Y de ahí a tener la posibilidad de salir campeón con el club del cual soy hincha, parecía muy lejano. Que Newell's saliera campeón, que jugara tan bien, pero al mismo tiempo a mí me daba mucha alegría por él. Porque un tipo honesto. Todavía le da existencia a una palabrita muy linda para mí, que es la palabra ética. La ética no puede ser goleada. Los éxitos y el estilo de juego que alcanzó dirigiendo a Newell's, sumado al agravamiento del estado de salud de Tito Vilanova en la otra orilla del Atlántico, hacen que Gerardo Martino desembarque en las filas del Fútbol Club Barcelona. La muerte de Tito pues, nos dejó a todos muy tocados, todo el barcelonismo pues, quedó muy tocado. Y bueno, entonces le tocó llegar a Tata. Que es un entrenador nuevo y tiene su idea, sus cosas, y con la mentalidad de siempre, de empezar lo mejor posible para intentar de poder conseguir todo lo que jugamos. Nos dijo lo que él pensaba, cómo quería jugar y entraba dentro de la filosofía del Barcelona. A mí no me da vergüenza decir 70-80% no me conocía. A mí me tocaba ir desde Newell's, ni siquiera yo no había dirigido en Europa, no había dirigido selecciones, o sea, había dirigido Paraguay, pero ninguna selección de Europa, nada, o sea, tampoco tenía casi un pasado como futbolista en Europa. Claro que era raro, y eso también te lo hacen saber. Pero cuando vos tenés un equipo que ha jugado como jugó el Barcelona, yo no creo que haya, por lo menos esta es mi idea, no creo que haya que ir a reformar todo. En realidad había que, en ese momento que yo llegaba, sí había que ir a recuperar algunas cosas que el equipo había dejado de hacer. Creo que él personalmente lo dio todo, con mucha ilusión, y bueno, al final pues duró poco, pero bueno, ya te digo, solo hablar cosas buenas de él. Es difícil vivir en un ámbito en el que nunca viviste. Entonces es muy difícil acostumbrarte a vivir a los 50 años de una manera en la que nunca viviste. Hay que acomodarse y empezar a vivir como el técnico de Barcelona. Yo no quería eso. La temporada no fue mala, hasta el último momento estuvimos luchando por los títulos. Lo que pasa es que veníamos de ganar mucho y entonces se exigía mucho a ese equipo. Había motivo para no llegar al final. Nosotros estábamos peleando el campeonato, habíamos eliminado al Manchester City en octavos de final de Champions, habíamos llegado a la final de la Copa del Rey. ¿Por qué no íbamos a llegar a la final si estaba todo por ganarse? Nosotros en el mes de febrero, creo que había una fecha FIFA, estábamos con los 3 frentes para ganar. Lo que pasa es que después, claro, todo de la misma manera todo se desencadena muy rápido, porque a lo mejor en 10 días podés perder Liga, podés perder el eliminado de Champions y perder la final como nos pasó. Y... Bueno, comunicarles que de común acuerdo con el club hemos dejado de ser los entrenadores de Barcelona. Argentina y Barcelona dejaron un malestar y un vacío en Gerardo Martino. Pronto llenaría el vacío con la ilusión de un nuevo reto. Te limpiás y otra vez al ruedo. Era un proyecto interesante. A mí particularmente me gusta mucho Estados Unidos como país. El año de Barcelona, los 2 años de Argentina fueron desgastantes y esto de Atlanta se me ocurría que podía pasar por ahí, ¿no? Armar, ver las contrataciones de los jugadores, no tener casi jugadores. La verdad que fue una etapa muy, muy linda y muy, muy disfrutable los 2 años de Atlanta, ¿no? Gerardo Martino fue nombrado entrenador del año, convirtiéndose además en el primer y único latinoamericano en ganar la MLS. Su éxito no pasó desapercibido para la Federación Mexicana de Fútbol, cuyo seleccionador acababa de renunciar tras el Mundial de Rusia 2018.
El análisis obviamente fue en muchas cosas y en conjunto con Juan Carlos Osorio, que fue el entrenador durante el Mundial. Decidió él tomar otro rumbo en su carrera y teníamos que empezar a hacer una búsqueda de un nuevo entrenador. Obviamente con todos los contactos, con todas las ideas ahí. Hicimos un proceso bastante indicado con Memo, con Johnny, con Gerardo, con una serie de características. Realmente tomamos el tiempo de ver qué características y qué perfil necesitaba la selección de acuerdo a los jugadores, de acuerdo a los retos por venir, a todo lo que es obviamente el tema alrededor de la selección. La decisión de tener un entrenador de selección nacional no es de un día al otro. Entonces yo creo que el proceso de ver, buscar y realmente llegar a unas consecuencias, fueron muchos viajes, fueron muchas pláticas, fueron muchos análisis, tomó su tiempo. Estoy de acuerdo que es difícil perder el tiempo en el fútbol, evoluciona muy rápido y hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero en este tipo de decisiones tomar el tiempo creo que fue lo indicado, eso sí. Y fuimos a Atlanta, donde dirigió el equipo en su momento, muy exitoso, por cierto. Lo que nos llamó la atención de que desde Estados Unidos, desde siempre, de diferentes lados, estaba muy al tanto del fútbol mexicano, que yo creo que en esta elección llevaba mucha ventaja. Y entonces él decidió dirigir en Estados Unidos por una experiencia, por estar un poco fuera del ruido del fútbol mundial. Quedaron campeón y el equipo jugaba espectacular en MLS. Después de varios años en Atlanta, me dijo que sí le empezó a dar un poco el nervio de estar otra vez en un ambiente con mucha presión y con la adrenalina y con todo. Bueno, yo creo que en México hay suficiente adrenalina, hay suficiente presión y hay suficiente... La vida es fútbol en México, ¿no? Viste que nosotros vamos en búsqueda de siempre lo que... del sufrimiento. Entonces, bueno, había que volver a la normalidad. En el fútbol volver a la normalidad es volver al sufrimiento. La verdad que el proyecto de México me interesaba mucho, ¿no? Es decir, una selección como la de México, importante, con grandes posibilidades de jugar una Copa del Mundo, con un objetivo importante dentro de una Copa del Mundo, realmente era algo a considerar. Las características que formamos, escribimos, fue el estilo de juego, el saber jugar en una forma ofensiva, tener una lucidez táctica, bueno, una serie de cosas, el saber trabajar con jóvenes, el saber trabajar con figuras, obviamente conocimiento del fútbol mexicano y en muchas ocasiones sus calificaciones entre las diferentes personas que escribimos y que analizamos y que evaluamos, su calificación era muy alta. Entonces yo creo que el conocer el fútbol mexicano, el haber trabajado con figuras de la talla de Messi, por decirlo, o en la selección argentina, pues fue muy importante, obviamente. Y el llegar a un quinto partido no era como una calificación o un tema separado de saber, ¿no? Pues saber ganar y saber llevar a calificar y obviamente aspirar a lo más alto. El análisis siempre uno lo tiene que hacer, siempre decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué tengo? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Qué problemas puedo tener? Y la realidad es que, es decir, lugares inmaculados no hay. Si no, vos no vas nunca a un lugar y decir, bueno, acá ningún problema, cero problema. Ya de por sí el lugar que nosotros ocupamos significa un problema. Y entonces tenemos que convivir con eso, desde la época que somos jugadores de fútbol, porque acá tienen una tribuna al que le gusta cómo jugar, en otra tribuna al que no le gusta, bueno, esto pasa siempre. Pero la verdad que el proyecto era muy interesante. Lo primero que miro es lo que tenemos y lo que podemos llegar a tener en materia futbolística. Eso es fundamental, la materia prima. Después hay otras cosas que a veces, por las características de un determinado país, de un determinado fútbol, son difíciles de predecir. Es decir,
México es un país donde los equipos tienen dueño. Bueno, eso si no estás adentro y no lo viviste y no convivís con eso, no sabés con qué te podés encontrar. Es decir, los dueños de este equipo son dueños de este equipo, son dueños de esta televisión, y vos decís, bueno, ¿y esto cómo me acomodo a esto? ¿En dónde me beneficia? ¿En dónde me perjudica? ¿En dónde me deja trabajar o no con tranquilidad? Esas cuestiones son las que digo que uno saca partido si las conoce de antemano. En las primeras convocatorias, el nuevo seleccionador mexicano encontró un problema con los jugadores. Los futbolistas que desistían de venir. Sí, al principio tuvimos muchos de eso, porque recién el Mundial terminaba, y entonces aparentemente las primeras convocatorias, los que habían ido al Mundial, por algún motivo no tenían que venir o sentían que no había que venir. Y eso sí me sorprendió. Por ejemplo, después del Mundial de Rusia había mucha incertidumbre quién iba a ser el entrenador, cómo iba a ser el proceso, quién iba a ser convocado. Todo el proceso del Mundial entre calificar, un tema de pretemporada, la emoción, el Mundial en sí, la decepción de quedar eliminado después de Brasil. Yo creo que con mucha emoción mucha gente dije, no, ya ahora no quiero, porque había un partido muy seguido, si no me acuerdo mal, contra Uruguay. Y ves a Uruguay y vino con todas sus estrellas. Y si no me acuerdo mal, pero tendría que ver los datos, creo que Luis Suárez nos metió como 3 goles, una cosa así. Me quedé como, no, está donde está por eso. Son las cosas también que se hablan desde las primeras charlas, cuando te vienen a convocar o invitar para un determinado trabajo. Cuáles son las problemáticas que puede tener o que venimos teniendo. Yo vengo de un país donde la selección es algo único, irrepetible, que hay que estar o estar. Bueno, tratar de ver por eso, y si eso... Porque, a ver, inculcarle esto a Herrera, a Guardado, a Memo, a Héctor, Moreno, ellos fueron toda la vida a la selección y siguen viniendo a la selección y tienen orgullo por jugar en la selección. Pero si esto se lo podemos inculcar a los más jóvenes, que hay que estar, que hay que estar, que hay que estar, que hay que estar y que hay que estar, bueno, eso será un motivo de algo positivo que se ha ido ganando. Hoy, por ejemplo, si hay algo que destaca la selección argentina es cómo este grupo de futbolistas entiende que tiene que estar en la selección, y en plena pandemia se alquilan un avión 4 o 5 y se vienen para acá, y ese tipo de cosas. Entonces, claro, uno la tiene arraigada esta situación de selección. Entonces, un poco decir, bueno, selección, muchachos, es esto, y no hay otra forma de vivir selección. No es que nosotros vamos a imponer algo que nunca se vio, no, al contrario, es la forma en que se tiene que ser jugador de selección. Y en función a eso, bueno, hemos intentado ir por un camino. Después el camino, claro, trae inconvenientes, trae problemas. Lo que tratamos también de hacer es minimizar los problemas y fundamentalmente tratar de resolverlos adentro, ¿no? Y creo que en líneas generales eso ha sido algo positivo, que los problemas siempre se han resuelto adentro, porque los ha habido. Es decir, no es que no ha habido renuncia, no ha habido jugadores que no han querido venir, siempre han... Lo que pasa es que, o sea, si un día vos me decís, yo no, bueno, listo. No venga mañana a decirme yo sí, porque yo me acuerdo que vos dijiste yo no. No es cuando vos querés, cuando la selección te necesita. A medida que el Tri iba avanzando en el proceso de clasificación para el Mundial de Qatar, los rivales de Confederación se iban aproximando también. Y el proceso, yo creo que no hay proceso fácil en México. Eso es lo que a veces la historia del fútbol mexicano, es difícil competir en CONCACAF, no nada más para la selección mayor, pero también a nivel olímpico, a sub-20, sub-17. No se puede subestimar el tema de CONCACAF.
aunque también entiendo obviamente que la calidad, la pura calidad del equipo se deja de desear, pero las circunstancias y todo el entorno no es fácil. Entonces, sigo pensando que sí puede llevar a muy buen puerto esta aventura del Mundial. Gerardo, yo creo que con los jugadores que tienen disponibles y que tienen obviamente en mente, son de mucho talento y es un torneo totalmente separado del tema de calificación o de cualquier otra cosa. El peor error de un grupo de futbolistas, el peor error de un cuerpo técnico, el peor error de un club, el peor error de una selección, de la gente, es no reconocer el crecimiento de los que compiten contra vos. Me canso de ver, seguimos siendo el gigante de la CONCACAF, no son más porque esto y porque el otro, son discusiones que no te llevan a ningún lado. México demostró durante tanto tiempo que es un equipo, una selección que habitualmente ha llegado a octavos de final. Bueno, ese es el punto importante de México. Si es gigante, no es gigante, es más gigante o es menos gigante, no es una discusión. Yo entiendo lo mediático, pero la realidad que la cuestión de fondo es hacia dónde vamos, cómo lo mejoramos, cómo hacemos que salgan más jugadores, cómo hacemos que los pibes que tienen suceso en la 17 o en la 20, de la que por otra parte tanto se exalta en México, del campeonato de la 17 o de un Juego Olímpico, tenga su correlato jugando en los primeros equipos, que no dilaten la participación de esos chicos, que haya menos extranjeros, que haya más jerarquía de extranjeros. Bueno, ¿cómo hacemos para...? La discusión es mucho más de fondo, porque los demás crecen, lo dijimos permanentemente. Nosotros, México llega a un nivel donde necesita jugar con Holanda, con Japón, con Argelia, con Gales, competir de una manera distinta para seguir creciendo. En la medida en que nos sigan agregando competencias con la misma zona, yo siento que los demás crecen al competir con México o al competir con Estados Unidos. Y nosotros no. Se había perdido la chispa en el juego. Y además una situación impredecible a nivel mundial llevó a Gerardo Martino a tomar una serie de decisiones. Yo agregaría un momento que para mí fue clave y que tiene que ver con decisiones nuestras, mías. Es decir, la complejidad del verano pasado es consecuencia de la pandemia. Todo se aprieta por esto y además es consecuencia de cosas buenas porque el verano movido que tuvimos también tiene que ver con que hay un equipo que clasificó para los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Entonces, y hay un aviso desde mucho tiempo antes de que en el verano la prioridad no es ni la Copa Oro ni la Nations League. En el verano la prioridad son los Juegos Olímpicos. Y por eso durante mucho tiempo se estuvo destacando en los medios esa medalla que logra México en los Juegos Olímpicos. Pero la realidad es que vemos en los Juegos Olímpicos Jorge Sánchez, Monte, Johan Vázquez, Alexis, Alvarado, Laine, Córdoba, bueno, Beltrán, Eri Aguirre, todos ellos son futbolistas que un poco antes, un poco después, hicieron un proceso al revés, empezaron en selección mayor y terminaron jugando los Juegos Olímpicos. A veces las consecuencias de lograr clasificaciones, que a veces uno se detiene a mirar también la parte buena, tiene que ver con esto. Entonces, claro, Juegos Olímpicos, finales de Nations League, Copa Oro, el verano es interminable, los jugadores están desgastados y ahí sí creo que hubo una mala lectura de parte nuestra, ¿sí? Porque nosotros contribuimos a que el segundo semestre del año pasado sea muy agotador para los futbolistas. ¿Por qué? Porque el verano no tuvo vacaciones. Y entonces cuando empieza la eliminatoria, septiembre, octubre, noviembre, nosotros en lugar de tener jugadores medianamente frescos, los tenemos muy gastados. Y creo que esto no disimula una cuestión de deterioro futbolístico que hemos tenido, que yo creo que ese deterioro tiene que ver con la mala decisión del verano y de no tener jugadores más descansados y más enteros, porque en definitiva lo que tenemos que pensar es que esos futbolistas
en los meses de septiembre, octubre y noviembre recién estarían empezando su temporada normal en sus clubes, porque la temporada empieza en agosto. Pero claro, nosotros le hicimos el verano tan largo y sin vacaciones que no se habían recuperado de toda la temporada anterior. Entonces, claro, teníamos jugadores gastados y eso sí fue una mala decisión. Ahora, ¿es una mala decisión producto de cosas que normalmente pasan y nosotros las decidimos mal? No, porque la verdad que la pandemia no pasa siempre, que se apriete el calendario no pasa siempre, que se jueguen fechas triples de eliminatoria no pasa siempre. Entonces hay que aprender a convivir con determinadas situaciones. Bueno, es como para los gobiernos tomar decisiones de qué hacer en la pandemia. ¿Saben qué hacer? Y la verdad que no, si esto no lo vivieron nunca. Algunos van a hacer las cosas mejor y otros peor. Pero bueno, es un poco entender que hay que convivir con un escenario nuevo, diferente, y en este sentido sí yo hago mucho hincapié en la mala decisión del verano. Eso sí fue una mala decisión. México y su seleccionador buscan así el sueño de disputar algo más que la fase de grupos en el Mundial de Qatar. Una cita con la historia. Una cita con la gloria. Bueno, yo siento que hay un partido, no digo clave porque después cualquier cosa puede pasar. La realidad es que hay un gran porcentaje de lo que pueda pasar en la zona depende del primer partido. El partido con Polonia clave, es decir, tiene carácter de decisivo, ¿no? Y eso probablemente puede depender mucho del pase a octavos de final. Después los otros hay que competir, como siempre hacemos, y por ahí las sorpresas las podemos dar nosotros con Argentina o la puede dar Arabia Saudita con nosotros, no lo sabemos. Pero la realidad es que a priori y por el orden de partido que tenemos, ese partido de Polonia es probablemente muy, muy decisivo. Pero yo creo que vamos a llegar muy bien a la Copa del Mundo. Y no tengo ninguna duda en lo que digo, puedo estar equivocado obviamente, de que el partido contra Argentina va a ser uno de los más importantes de su carrera. Va a tratar de demostrar quién es Martino, no solamente para los mexicanos, sino también para los argentinos y para el mundo del fútbol. Hoy el Tata está en México y acá nosotros siempre lo apoyamos, vemos cómo sale México, cómo clasifica, cómo salieron los partidos que juegan allá. No queremos mucho al Tata. Digo, papá, le digo, el Tata, le digo, te grabó, le pedí, te grabó un video por tu cumpleaños. Él, bueno, tenía mieloma múltiple, que es cáncer en la médula, y yo necesitaba que él se levante el ánimo y bueno, la verdad muy apreciable por el hecho de todo lo que representa para nosotros el Tata. En el año 2015 yo tengo un episodio de muerte súbita y fue la segunda vez que yo me candidateaba a diputado provincial. Y él ya siendo técnico, él pregunta por mí en medio de una conferencia de prensa y eso me dio una gran alegría y creo que me dio votos también, pero más allá de eso fue un gesto muy bello porque él estaba muy arriba y nosotros estábamos peleando por la vida, nada menos. Nosotros estamos convencidos que a la buena gente le tiene que ir bien. Creo que nadie te va a decir en Rosario que Gerardo Martino no es una buena persona. Y a las buenas personas siempre le deseamos lo mejor, así que ojalá que haga un gran mundial y que pueda definitivamente quedar ahí, a la altura de los grandes entrenadores del mundo. Obviamente fue un inicio complicado, el simple hecho de venir a un nuevo país. Llegas a una nueva liga, tu primera experiencia fuera de casa. Di el salto a Europa, que era tanto lo que quería. Y se me complica todo lo contrario, no juego, no me dan minutos. Y salí a caminar ahí en las canchas y todo, y está lleno de árboles. Voy caminando, volteo hacia arriba a ver los árboles y que se están moviendo. Nunca había tenido un error tan fuerte. Una Biblia tremenda de Jorge Sánchez. Pues como si hubiera matado yo a alguien y mi familia y amenazas y todo.